Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una noticia que ha generado todo tipo de reacciones y que tiene como protagonista a una figura que muchos de ustedes conocen y admiran. Estamos hablando, por supuesto, de la talentosa y carismática Demet Özdemir. ¿Se imaginan de qué se trata? Pues prepárense porque vamos a desgranar la historia de cómo una simple comparación la llevó a ser el centro de atención mundial, un fenómeno que nos permite reflexionar sobre la comunicación en la era digital, la percepción pública de las celebridades y la intrincada naturaleza de la interpretación humana. Y antes de que se me olviden de lo más importante, si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a que pulsen ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y contenidos. Así que sin más preámbulos, empecemos este fascinante recorrido. Recientemente Demet Özdemir, la actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y belleza, utilizaba sus redes sociales para compartir una anécdota personal que, de manera inesperada, desató una ola de comentarios y reacciones. Y es que para describir una parte de su personalidad, una cualidad que la define, optó por una metáfora bastante peculiar y, para muchos, impactante: se comparó con un guepardo. Si han escuchado bien, un guepardo. Al principio puede sonar extraño, ¿verdad? ¿Por qué un guepardo? ¿Qué similitudes puede tener una actriz famosa con este majestuoso felino? La verdad es que, como suele ocurrir en el mundo de las redes sociales y la farándula, una declaración aparentemente sencilla puede volverse viral y generar un sinfín de interpretaciones, abriendo debates que van más allá de la actriz misma y nos invitan a examinar la dinámica de la comunicación contemporánea. Pero, ¿qué hay detrás de esta comparación? ¿Qué quiso decir realmente Demet Özdemir cuando se identificó con un guepardo? Para entenderlo mejor debemos adentrarnos en las características de este animal y, a la vez, en la personalidad y la trayectoria de la actriz. El guepardo es conocido por ser el animal terrestre más rápido del mundo, capaz de alcanzar velocidades impresionantes en cortas distancias. Es un cazador nato, ágil, sigiloso y con una determinación inquebrantable para conseguir su objetivo. Posee una elegancia natural, una fuerza latente y una belleza salvaje que impacta a quien lo observa. Su pelaje moteado, su cuerpo esbelto y aerodinámico, sus ojos penetrantes, todo en el guepardo emana una sensación de poder y gracia primal. Es un depredador, sí, pero también es un ser que se mueve con una fluidez y una maestría que hipnotiza. Su velocidad no es solo física, es una metáfora de su enfoque, de su capacidad para reaccionar instantáneamente a las oportunidades y de su implacable persecución de lo que desea. Ahora pensemos en Demet Özdemir. Ella ha demostrado ser una profesional sumamente dedicada, que ha trabajado incansablemente para alcanzar el éxito en su carrera. Ha interpretado roles diversos y complejos, mostrando una gran versatilidad actoral que la ha llevado a ser reconocida a nivel internacional. Además de su talento actoral, Demet también ha cultivado una imagen pública de fortaleza, independencia y determinación. Ha enfrentado desafíos, ha aprendido de sus experiencias y ha sabido adaptarse a las exigencias de la industria del entretenimiento, un sector notoriamente volátil y competitivo. Podríamos decir que su carrera ha sido una carrera de velocidad y precisión, donde ha tenido que ser rápida para aprovechar oportunidades y precisa en su ejecución para cautivar a su audiencia. La agilidad que requiere el mundo de la actuación, la necesidad de estar siempre un paso adelante, de adaptarse a nuevos proyectos y de mantenerse relevante, podría evocar esa velocidad y esa destreza del guepardo. Imaginen la cantidad de audiciones, de preparaciones para personajes, de rodajes intensos, todo ello exige una energía y una capacidad de respuesta dignas de un felino en plena caza. La determinación para triunfar en una industria globalizada, donde la competencia es feroz, requiere una mentalidad similar a la de un depredador enfocado en su presa. La comparación, al ser publicada en sus plataformas digitales, no tardó en resonar. Y aquí es donde entra el mundo que reaccionó. Las redes sociales se inundaron de comentarios, tanto de admiradores como de detractores. Muchos la entendieron a la perfección, elogiando su autoconocimiento y la valentía de expresar una faceta de su personalidad que quizás no todos percibían. Estos seguidores vieron en la comparación un reflejo de su determinación, su instinto para triunfar y su elegancia al navegar por el complejo mundo del espectáculo. La interpretaron como una metáfora de su enfoque en la vida, directa, decidida y con una energía que la impulsa hacia adelante. Para ellos, Demet no solo es bella y talentosa,
sino también una mujer fuerte con metas claras y la capacidad de alcanzarlas con una elegancia innata. Comentarios como «qué gran metáfora». Demuestra tu fuerza y tu enfoque o me encanta cómo te describes, la elegancia de un guepardo y la determinación de un guerrero, proliferaron, validando su elección y fortaleciendo la imagen de una Demet Özdemir empoderada y segura de sí misma. Por otro lado, no faltaron las interpretaciones más literales o, quizás, un poco exageradas. Algunos usuarios, quizás sin profundizar en el significado metafórico, se sorprendieron o incluso criticaron la elección. ¿Un guepardo es un animal salvaje? ¿Se considera salvaje?, preguntaban algunos, atribuyendo a la actriz connotaciones negativas de carácter incontrolable o peligroso. Otros lo vieron como un acto de arrogancia o de querer llamar la atención de manera artificial. Es curioso cómo una simple frase puede ser interpretada de tantas maneras distintas, dependiendo de la perspectiva y las experiencias de cada persona, así como de la predisposición a juzgar o a empatizar. La superficialidad con la que a veces se abordan las declaraciones de las figuras públicas en Internet puede llevar a conclusiones apresuradas. Se generaron debates acalorados en foros y secciones de comentarios, donde se la acusaba de ser demasiado salvaje o de buscar protagonismo de forma ridícula. Estas críticas, aunque minoritarias en comparación con las positivas, añadieron una capa de controversia a la simple metáfora. Pero, ¿qué más podemos desgranar de esta situación? La reacción del público ante las declaraciones de las celebridades es un fenómeno fascinante. Vivimos en una era de constante conexión, donde cada palabra, cada foto, cada gesto puede ser analizado, compartido y comentado por millones de personas. Las redes sociales se han convertido en un escenario global donde las figuras públicas exponen partes de sus vidas, y nosotros, los espectadores, tenemos la oportunidad de interactuar y expresar nuestras opiniones. Esta interactividad, que en teoría debería fomentar la conexión, a menudo se convierte en un caldo de cultivo para la crítica instantánea y la polarización de opiniones. La inmediatez de las redes sociales nos invita a reaccionar antes de reflexionar, y las celebridades, al ser figuras tan visibles, se convierten en el blanco perfecto para esta dinámica. En el caso de Demet Özdemir, su comparación con el guepardo nos invita a reflexionar sobre varios aspectos. Primero, sobre la importancia de la autopercepción. Ella se ve a sí misma como alguien con las cualidades de un guepardo: rapidez, agilidad, determinación, tal vez incluso un instinto depredador en el buen sentido, es decir, de ir tras sus metas con tenacidad. Esto habla de un nivel de introspección que muchos admiran. La capacidad de una persona, especialmente una figura pública bajo constante escrutinio, de articular su propia identidad y sus aspiraciones de manera tan vívida es un rasgo admirable. Es un acto de autoafirmación que resuena con aquellos que también buscan definir y perseguir sus propios objetivos. Segundo, nos habla del poder del lenguaje figurado y cómo, a veces, las metáforas pueden ser más elocuentes que las descripciones directas. Un guepardo evoca imágenes de fuerza, velocidad y belleza indómita, características que, sin duda, muchos asocian con Demet. La elección de esta figura animal es inteligente porque trasciende las simples palabras y apela a un imaginario colectivo de cualidades admirables. Además, la reacción del público nos enseña mucho sobre cómo interpretamos a las figuras públicas. A menudo proyectamos nuestras propias ideas y expectativas sobre ellas. Cuando una celebridad dice algo, no solo lo escuchamos, sino que lo filtramos a través de nuestras propias experiencias, prejuicios y deseos. Para algunos, Demet Özdemir es un modelo a seguir, y cualquier cosa que diga será vista con admiración, como una señal de su sabiduría y autenticidad. Para otros, quizás sea una figura más distante y cualquier declaración podría ser vista con escepticismo, como una estrategia para ganar atención o como una falta de tacto. Esta es la naturaleza de la fama: estar en el centro de un caleidoscopio de percepciones, donde cada uno ve lo que quiere o lo que espera ver. La forma en que Demet gestionó esta situación también es digna de mención. En lugar de retractarse o de dar largas explicaciones, ella, al parecer, ha mantenido su postura, permitiendo que la conversación fluya y que las interpretaciones continúen. Esto puede ser una estrategia inteligente, permitiendo que la noticia genere interés y discusión sin necesidad de un comunicado oficial extenso. En la era digital, a veces el silencio o una respuesta mínima pueden ser más poderosos que una explicación exhaustiva. Demet no se vio obligada a justificar su metáfora, su postura silenciosa permitía que las propias interpretaciones
del público hablaran por sí mismas, amplificando la conversación y manteniéndola relevante sin caer en el exceso de explicaciones que a menudo diluyen el impacto inicial. Esta actitud puede ser vista como una muestra de confianza en su propia intención y en la inteligencia de su audiencia para discernir el significado. Pensemos en el impacto real que puede tener esta comparación en su carrera. ¿Podría cambiar la percepción que el público tiene de ella? Probablemente no de manera drástica, pero sí podría añadir una capa más de complejidad a su imagen pública. La gente la recordará por haber dicho que se compara con un guepardo, y cada vez que la vean en pantalla o la lean en una entrevista, quizás ese pensamiento aflore. Puede que la haga parecer más audaz, más salvaje en el buen sentido, más impredecible. Y para una actriz, esa imprevisibilidad puede ser un activo valioso, manteniendo a la audiencia intrigada y comprometida. Las estrellas que se atreven a mostrar facetas menos convencionales de sí mismas suelen generar un mayor interés y una conexión más profunda con su público. Esta comparación, lejos de ser trivial, contribuye a construir una narrativa más rica y fascinante en torno a su figura. Analicemos el contexto de las redes sociales. Son un campo de juego, un escenario. Y en este escenario, las celebridades buscan conectarse con su audiencia de formas auténticas. A veces esa autenticidad se manifiesta en comparaciones inesperadas. La comparación con un guepardo, lejos de ser una simple excentricidad, podría ser una forma de decir: soy rápida en mi trabajo, estoy enfocada en mis objetivos, tengo una energía que me impulsa y una elegancia natural que quiero mostrar. Es una forma de comunicar un conjunto de características de una manera visual y evocadora, que resuena en un lenguaje que va más allá de las palabras literales. En un mundo saturado de información, una imagen o una metáfora potente tiene el poder de destacar y perdurar en la memoria colectiva. También es importante considerar que las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público. Cada palabra que dicen es analizada. Y es por eso que a veces optan por usar metáforas, para añadir matices y evitar interpretaciones demasiado directas que podrían ser malentendidas. Un guepardo no es solo un animal rápido, es un símbolo de gracia, de poder concentrado, de un instinto que guía cada movimiento. Si Demet se siente así, ¿por qué no decirlo? La elección de la metáfora del guepardo puede ser una forma sofisticada de expresar su autoconocimiento y su visión de sí misma, permitiendo que su público la interprete y la asocie con cualidades deseables y admirables en el mundo del entretenimiento. Las redes sociales tienen la capacidad de amplificar cualquier tipo de mensaje. Una declaración que en una conversación privada pasaría desapercibida, en el ámbito digital puede volverse noticia mundial. Y la reacción del público es un reflejo de nuestra fascinación por estas figuras, de nuestro deseo de entenderlas, de conectarnos con ellas y a veces de juzgarlas. Esta interacción constante entre las celebridades y su audiencia es un fenómeno definitorio de nuestra época, un espejo de nuestras aspiraciones, nuestros miedos y nuestras propias identidades. Esta historia de Demet Özdemir y su comparación con el guepardo nos deja varias lecciones. Nos enseña sobre la diversidad de interpretaciones, sobre el poder de las redes sociales, sobre la importancia de la autopercepción y la valentía de expresarla, y sobre la complejidad de la imagen pública de las celebridades. Nos recuerda que detrás de cada titular, detrás de cada comentario, hay una historia, una intención, y múltiples perspectivas. La forma en que procesamos la información y formamos opiniones sobre figuras públicas es un reflejo de nuestra propia construcción social y psicológica. Y así, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de nuestro análisis sobre la impactante comparación de Demet Özdemir con un guepardo y la consiguiente reacción del mundo. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta elección, las diferentes interpretaciones que ha generado y el fascinante mundo de las redes sociales y la fama. Hemos visto cómo una simple declaración puede desencadenar un torbellino de opiniones, mostrando la compleja relación entre las celebridades, sus mensajes y el público que las sigue. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan intrigante como a mí me pareció investigar y desglosar este tema. Ha sido un viaje muy interesante a través de las palabras, las reacciones y las percepciones, un recordatorio de que la comunicación moderna es un arte multifacético, lleno de matices y constantemente sujeto a la interpretación. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo interpretan ustedes la comparación de Demet Özdemir con un guepardo? ¿Creen que es una metáfora acertada que refleja su personalidad y su carrera? ¿O consideran que fue una elección desafortunada?
¿Qué otras celebridades han hecho comparaciones interesantes o peculiares que hayan generado debate? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Estoy deseando leerlos y continuar esta interesante conversación. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido informativo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan unirse a esta conversación y aportar sus propias perspectivas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Tenemos muchas más historias fascinantes y análisis profundos preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.